Ok. Bueno, doctor Gregorio. A ver, estamos viendo aquí que se conecta el doctor Gregorio. Esperemos un ratito nada más. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, el doctor Gregorio. Sí, es cierto, es correcto, perdón. Bueno, doctor, antes que nada les damos la bienvenida a todos los pastores de Comitán. Bueno, no son todos, pero está una significativa representación, ya vamos cerca de 30. Le agradecemos mucho al doctor Gregorio, quien es el director de COFEPRIS aquí en el Distrito 3, y él es el responsable precisamente de este tipo de situaciones en los negocios, en los espacios públicos, incluyendo nuestras iglesias. Entonces, gracias, doctor, por haber aceptado estar con nosotros y podernos dar a conocer la nueva normalidad. Y agradezco también a todos los pastores que se conectaron el día de hoy. Y bueno, les pedimos que esta información que se va a dar en esta tarde, pues efectivamente la compartamos, la difundamos y sobre todo ponerla en práctica dentro de nuestras iglesias. Entonces quiero darle el paso al doctor Gregorio para que él inicie ya esta videoconferencia. Muchas gracias, hermanos. Por favor, ¿quién es el moderador o el administrador que nos permita compartir pantalla? Ahorita lo checamos, doctor. Gracias. Como COPRIS Distrito 3 estamos agregados. Ya lo vimos. Ahorita estamos checando. Lo ponemos como anfitrión a usted, doctor Gregorio. Bueno, gracias. Listo, doctor. Bueno, adelante. Ok. Bueno, pues antes que nada, pues gracias por la oportunidad. Nosotros ahorita estamos haciendo una labor que consideramos muy importante como distrito, que es la difusión de los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Tenemos nosotros una base que es el semáforo, y en base a ese semáforo tenemos que difundir las oportunidades que hay de reactivación económica, así como de las actividades religiosas, culturales, que de una u otra manera son parte de la vida diaria. Y en esta reapertura, pues, estaríamos dándole paso con una secuencia y con un lineamiento en cuanto a porcentajes. En ese sentido, en el caso de este momento que estamos en semáforo naranja, en el caso de los centros religiosos, en el semáforo rojo estuvieron cerrados, porque pues, era una situación verdaderamente caótica, ¿verdad? Ahora en semáforo naranja, en el caso de los centros religiosos, podrán aperturar, pues para empezar a tener esa parte de contacto y de retroalimentación en la parte de la fe y de la palabra de Dios, que ustedes buenamente hacen la difusión y el contacto con la gente, en un 25%. Así está estructurado en el semáforo. No es una cuestión de que lo diga el distrito o una decisión del municipio ni de un grupo de acá nosotros. Esa es un semáforo federal que nos permite reaperturar, reactivar todas las actividades que de una manera no representen o no se conviertan en un centro de contagio. La idea de esta difusión es que en la reactivación económica, los centros, digamos, económicos, culturales, religiosos, no se vuelvan en centros de contagio. Y que tampoco sean un centro de contagio para todos los que acudan ya sea a comprar, a leer la palabra, a escuchar la palabra de Dios, como en este caso que nos involucra ahora,
que esos centros de, pues de culto, de religión, no se conviertan en centros de contagio. Y eso requiere la participación de todos. Aquí hay una parte muy importante y yo lo toqué con personas de los lagos de Montebello y se me hizo muy interesante poderlo compartir también con ustedes. Y hablábamos de la palabra obligación. Qué es la palabra obligación en este momento? ¿Es algo que me van a obligar a hacer porque ustedes lo dictan, porque ustedes tienen la norma, porque ustedes tienen los lineamientos? ¿O es una obligación de todos cuidar la vida? Esa es la parte por la cual tendríamos que empezar. O sea, ¿cuál es mi obligación aquí yo sentado? ¿Y cuál es la obligación de cada uno frente a sus fieles y a los que tienen la fe para acudir a sus centros? O sea, ¿qué obligación tiene? O sea, la obligación de cuidar su vida. ¿De quién? Primero la del pastor, porque de ahí emana hacia los demás de la congregación. Y eso significa que tiene que ser muy cuidadoso para evitar que su centro sea el centro de contagio que los pueda poner en una situación de riesgo muy alta e incluso perder la vida. Y ustedes mismos lo van a saber, muchos de los pastores ya fallecieron. Entonces, independientemente de la fe que practiquemos y de todo, necesitamos ahora sí que tomar en cuenta las palabras de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, tenemos que tener esa corresponsabilidad, tanto particulares como asociaciones, como el gobierno, como las instituciones. Es una comunión de fuerzas, de factores positivos. Habrá muchos negativos, pero los tendremos que eliminar para poder llegar a ese punto donde podamos reactivarnos sin enfermarnos. O sea, la palabra equilibrio es la más complicada para encontrar esta parte cuando no seguimos los lineamientos y nos podemos ir porque nos gane un poquito el afán de querer avanzar en algunas cosas, poner en riesgo a la población que está, en este caso, bajo nuestra responsabilidad. Finalmente, tienen esa responsabilidad moral, religiosa, social con ellos, y entonces, de alguna manera, así como nosotros nos debemos a la población, que finalmente trabajamos para la población, ustedes son parte de esa población, igualmente en sus centros ustedes tendrán esa responsabilidad, pues ahora sí que en el caso de ustedes, más amplia la responsabilidad, porque ustedes representan esa parte de guía espiritual, emocional, muchas veces, de consejería, de visita familiar, de apoyo familiar, de apoyo en grupos, como ustedes lo hacen. Entonces, dentro de todo ese contexto, la palabra obligación es no tanto quién me obliga, o sea, de un autoanálisis, decir, yo soy el responsable de mi vida y cada uno es responsable de su vida. Y si todos llegamos a ese punto, podemos llevar una reapertura muy saludable y entonces también podemos avanzar en esa reapertura. Porque si regresáramos al semáforo rojo por esta reapertura, volvemos a cerrar todo y vuelve a haber una cantidad de muertes. Se supone que en un rebrote debe superar con mucho la pandemia normal. Entonces, imagínense, pues aquí la cantidad de gente que se moría semanal era muy alta y la que se enfermaba también. Es cierto que muchos se salvaron, qué bueno, gracias a Dios, pero muchos también lamentablemente perdieron la vida en este proceso. Entonces, si hubiera un repunte, un rebrote por relajamiento de que ahora ya pasó y ahora no me cuido, entonces puede ser muy duro este proceso y que nos regrese otra vez al semáforo rojo y tratar de volverlos a encauzar a todos va a ser muy complicado, muy difícil para todos y muy riesgoso. Entonces se establecieron lineamientos para esta reapertura. Esos lineamientos completen 15 puntos básicos que son los más importantes para cualquier establecimiento. Y normalmente cuando hablamos de establecimiento, hablamos de personas que venden comida, del restaurante, del bar, de algún establecimiento ahí, pero resulta que están involucrados todos porque todos estamos en esa reapertura. Igual entra un taller mecánico, una zapatería, una tienda de enseres domésticos y los templos son parte de esa reapertura. Por eso nos preocupa cuáles son los lineamientos mínimos para que ustedes puedan reaperturar con toda la seguridad para ustedes y para las gentes que están a su alrededor. Estos lineamientos son 15 puntos.
tenemos una presentación que es para todo tipo de establecimientos, más sin embargo es bastante amplia. Por ahí me decían que esto del Zoom normal nos da 40 minutos o una hora. No sé si estoy en lo correcto o podemos seguir alargarnos un poquito más si el caso lo requiere. 40 Pero minutos sí nada sería más. importante. ¿Cuántos? 40 minutos. Ah, ok. Entonces no los voy a ampliar tan grande. Pero sí les puedo decir que la información va a estar abierta. Se le podemos dar a la Liz Xochitl para que tenga toda la información y la pueda compartir con ustedes las veces que sean necesarias. Pero básicamente les daríamos como el concentrado de lo que se requiere para ustedes. Incluso podríamos agarrar a alguien que tenga un templo y diga, yo mi templo lo hagamos de ejemplo y lo podemos esquematizar para que fuera más fácil para todos y fácil de comprender que la idea es, básicamente no estamos sacando cosas nuevas que sean totalmente inoperantes o inalcanzables. Realmente son las medidas que prácticamente deberíamos de tener toda la vida y que esta pandemia nos vino a pegar, por decirlo así, de una manera muy agresiva, pues una cachetada con guante blanco y de una manera muy drástica en algunas cosas, para decirnos que las cosas no las estábamos haciendo bien. Entonces, es importante recapitular sobre eso y pensar qué cosas estamos haciendo bien, tanto como, digamos que ustedes como, si ponemos ejemplo de lo que un templo estaba haciendo, hasta los mismos integrantes del templo, qué estábamos haciendo, y nosotros también lo estamos pasando. O sea, ¿qué dejamos de hacer para que nos pegara tan duro? Y entonces, esta nueva normalidad, ¿qué dice? Que tenemos que aprender a convivir con el virus, hasta en tanto no haya una vacuna que garantice su efectividad y que no tenga efecto colateral. Mientras tanto, seguiremos conviviendo con el virus. Como ejemplo, les puedo decir que el virus de la influenza no ha desaparecido y causa cantidad de muertes año con año. De esa misma manera, este virus vino para quedarse. ¿Cómo se va a comportar en el invierno, en el verano? No lo sabemos, ¿verdad? Mucho va a depender de cómo nosotros evitemos que él prolifere y se vuelva a transmitir en grupos, sobre todo ustedes que juntan bastantes personas, en algún momento puede ser de mucho riesgo. Por eso ahorita se está estableciendo en el semáforo que para eventos religiosos el 25% de aforo. Eso no quiere decir que ustedes no puedan programar durante el día. Sí, sé que va a ser algo más complejo. Y créanme, para toda la población está generando un poquito de incomodidad. Decir, ¿y ahora por qué esto? Si yo no estoy acostumbrado a hacer esto. Si yo estoy acostumbrado a mi vida anterior, donde estaba yo en mi, pues como le decimos, en mi cajita de confort, donde yo hacía las cosas más cómodas para mí y nada más. Ahora en esta nueva normalidad, que se le llama nueva normalidad, precisamente va enfocado a esa parte de cómo está cambiando las formas en que nos conducíamos, tanto personalmente, en la cuestión de higiene, del comportamiento social. Yo les preguntaría, ¿cuándo van al médico? Cuando están enfermos, ¿verdad? Y eso no es lo correcto. Se murió mi compadre y si estaba sano, entonces no estaba sano. Se murió porque de un infarto, entonces tenía un problema cardíaco que jamás se atendió y que jamás se le puso atención y bueno, y finalmente falleció y todo el mundo lo veía sano. Entonces creo que esto nos pone en el contexto de también como seres humanos a hacer un análisis y decir, bueno, entonces tengo que hacer medicina preventiva. ¿Para qué? Para que si hay algo que se esté gestando por ahí, lo pueda yo atender a tiempo. Y no cuando me toque la campanita de que ya es la alerta roja porque ya voy al quirófano y casi voy a morir. Entonces creo que esas son cositas que independientemente de la parte de la fe que ustedes predican y que qué bien lo que lo hacen, sería como tener ese contexto también por ahí un ladito y poderlo expresar hacia su comunidad religiosa, la parte de la necesidad que hay de voltearnos a ver a nosotros mismos. Ustedes predican la fe, predican el amor de Dios, el amor entre hermanos. Hay que predicar también el amor hacia uno mismo. O sea, yo no puedo darle amor a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, si yo no me quiero yo mismo. Y a veces nos ponemos en el último lugar, al último, primero todos menos yo, porque yo no importo, porque yo, y creo que esa parte es bueno que ustedes lo puedan, ustedes tienen una gran capacidad de convocatoria, de comunicación, creo que sería bueno que pudieran echar mano de estas cosas, que de verdad va a poder impactar de manera positiva en sus
en sus congregaciones. Pero volviendo al tema, porque ya me estaba yo desviando un poquito, ¿verdad? Pero sí, se me hace importante poderlo comentar, que en verdad esta es la nueva normalidad. Bienvenidos a la nueva normalidad, pero pues con todo lo que implica, ¿verdad? Estos 15 puntos que se están estableciendo, nosotros los vamos a leer rápidamente para que ustedes lo vayan considerando. Estos son, de alguna manera, aplicables en todos los establecimientos, porque en todos existen, de una u otra manera, las condiciones para que se dé un brote, un recontagio, un rebrote y una nueva aparición de la enfermedad. Entonces, de alguna manera son aplicables. Se los puedo hacer así de manera gráfica. Es decir, a la entrada, ¿qué tiene que tener cada templo? Un filtro para detectar aquellos que en algún momento puedan llegar con síntomas, y para eso requiere de un termómetro de los de láser, porque también tenemos que evitar el contacto directo entre persona a persona. Algunos pueden proponer el digital que se puede leer, algunos proponían la de la cinta, pero todo eso es contacto directo. Y lo que se está evitando es precisamente el contacto directo en este proceso que aún no sabemos, porque el virus sigue circulando. Y aunque ya bajó muchísimo la pandemia, tenemos casos positivos, porque el virus sigue circulando. Entonces, no es que ya desapareció. Entonces, en la entrada de un establecimiento tiene que haber un filtro. Ese filtro no solo es el filtro por eso se les pide el 25% para que ustedes puedan tener un poquito más de control en cuanto a los grados de riesgo y a los puntos críticos de control de su establecimiento. Al entrar tienen ese filtro con su pistola, con su gel, y deberían de tener una especie de cuestionario para preguntarles. Sé que les va a parecer así como, híjole, esto no estaba en mi plan, ¿verdad? Pero esa es la nueva normalidad para protegerse. Acuérdense, si alguien llega enfermo y el pastor, ahorita vamos a hablar de quiénes son los vulnerables, pero si el pastor es de riesgo, porque es de persona vulnerable, se está poniendo en un alto riesgo. Y eso hay que evitarlo de todas formas y de todos los espacios. Por eso el filtro debe ser precisamente filtrar quiénes pueden ser sospechosos. Ustedes no son médicos, pero por eso se puede hacer la tablita para tener la guía de las características que puede tener en algún momento un sospechoso y poderlo aislar. Si es un miembro, digamos, si es una familia que van a llegar 3, 4 y uno de ellos llega con sintomatología, lo ideal es aislarlo de todos, esperarse allí, darle su cubrebocas, su careta, su gel, y pudieran llamarnos a nosotros en algún momento y decir para que acudiera a la brigada y le hiciera la valoración. O lo manda a su casa o lo manda al hospital, si el caso lo requiere. Pero eso es verdaderamente el filtro. O sea, sí siento que tal vez les causa un poquito de ruido porque no está tan así, no es tan usual, vaya, entre nosotros manejar este tipo de actividades que son las que nos va a poner un poquito, pero al final, como lo del cubrebocas, nos causó un poquito de ruido y ahora es muy común usarlo. Se volvió parte de esta nueva normalidad. Entonces creo que es importante que vayamos tomando en cuenta eso, ¿verdad? Se tiene que dotar de caretas o de cubrebocas a todos. Es una obligación porque es un lugar cerrado. Se tiene que permitir la buena ventilación, porque se ha demostrado que en los lugares cerrados el riesgo de contagio es muy alto comparado con aquellos lugares donde son ventilados. Se tiene que especificar la sana distancia. Si tienen sillas, tendrían que doblar un montón y determinarlas para que mínimo entre 1.5 y 1.7 metros estén destinadas. Si son bancas fijas, que es difícil moverlas, entonces se tendrá que marcar con una cruz donde se puede sentar uno, para que se pueda marcar la diferencia. Y por lo más complicado sería que los quisieran sentar juntos, pero les tendrían que poner una cabina a cada uno para aislarlo uno de otro. Eso sería muy complicado. Entonces, por eso se les pide el 25% para que ustedes tengan capacidad de distribución y los puedan acomodar de manera que no se convierta esto en una sana distancia, en una distancia peligrosa, ¿verdad? Y en cuanto a lo del pastor, también debe conservar siempre la sana distancia cuando está al frente y también tiene que tener en muchos lados fuentes de productos para desinfección.
ya sea gel, ya sea una estación portátil para el lavado de manos, y también mucha difusión a lo que son las buenas prácticas, en este caso de prevención. A grosso modo sería eso, y también tienen que poner en su entrada un diagrama de flujo, es decir, por este lado entran y por este lado salen. Es mantener un flujo para que entonces se mantenga un sistema de circulación, se llama unidireccional, es decir, acá entramos y aquí salimos todos, no nos cruceteamos en la puerta precisamente para evitar esa aglomeración de que yo quiero salir, yo quiero entrar y ya chocamos los dos y nos terminamos quitando el cubrebocas y platicamos. No, se tiene que dar la vuelta, ¿verdad? O sea, porque va a terminar siendo en algún momento así. Entonces, esas son cositas que ustedes deben de cuidar de alguna u otra manera. Como ustedes no son una actividad, lamentablemente, digo, es una clasificación que los saca un poquito de contexto, es decir, no son una actividad esencial para cuestiones de clasificación económica o de ese tipo de cosas. Ustedes pueden hacer sus protocolos y no están obligados a subirlos a la plataforma. Los que son esenciales sí tienen la obligación de hacer sus protocolos y subirlos a la plataforma para que les extiendan un certificado de que sus protocolos cumplen con todos los lineamientos, ¿verdad? En el caso de ustedes no. Aquí les vamos a ir dejando las páginas donde pueden acceder y donde pueden subir ustedes para su capacitación y les van a extender una constancia de capacitación. Esto yo sé que al final de cuentas será decisión de ustedes si lo hacen o no, pero realmente si lo hacen van a tener más información, más elementos para que ustedes puedan llevar de la manera mejor y más adecuada la predicación de la palabra de Dios. Y créanme que creo que mucha gente necesita ahorita verdaderamente apoyo emocional y espiritual, y el que ustedes se reactiven va a permitir que mucha gente tenga acceso a esa necesidad que hay. Se los digo de verdad que hay bastante necesidad de eso, ¿no? Entonces, esa parte que es esencial para la vida, de tener esa retroalimentación emocional y espiritual que se requiere. Entonces, lo más importante es que ustedes mantengan un nivel de seguridad para toda esa gente que va a llegar a buscarlos, que de una u otra manera requieren de su ayuda. Pero también ustedes requieren de la ayuda de ellos. O sea, se dan cuenta, estamos involucrados en este proceso de amalgamar y de juntar fuerzas y de juntar buenas intenciones para que esto salga adelante. Le podríamos empezar a pasar, ¿vale? Así rapidito se los voy diciendo y al final les puedo leer yo los 15 puntos de lo que se resume de estos lineamientos, ¿verdad? La que sigue, por favor. Estos lineamientos, como les decía yo, es para todos los centros de trabajo, pero también para todos aquellos centros que quieran reactivarse. Entonces, parte de la contemplación de establecimientos son ustedes, que están en como ámbito religioso, que son actividades religiosas, y que para que puedan regresar a esta nueva normalidad, deberán implementar, basado esto en un decreto federal que se emitió desde el 14 y 15 de mayo, que se debió haber echado a andar desde finales de mayo, principios de junio, pero la pandemia se extendió mucho más de lo que se esperaba. Las fechas que estaban probables, que si era el 20 y tantos de mayo, que si el 8 de junio, eso se disparó demasiado. Y entonces esto ya no tuvo la aplicación desde esa fecha, porque si hay gente que nos ha dicho, pues, si estaba desde mayo, ¿por qué no? Pues porque la pandemia no nos permitía reabrir, ¿verdad? Incluso llegó un momento que se estuvo en semáforo naranja y se regresó al rojo al otro día porque se disparaba día a día, ¿no? Entonces, estos lineamientos, sí, como les decía yo, ustedes no son esenciales, no están obligados a diseñarlos para su centro. Esto de la obligación, le digo, creo que es más bien obligación, es una gran necesidad de que lo echen a andar para prevención tanto de ustedes como pastores, como de sus congregaciones. ¿La que sigue? Aquí rápidamente lo del virus, o sea, lo del virus que todos ya sabemos que cómo se contagia. Bueno, básicamente es el que uno pueda tener contacto con las gotitas porque alguien hable, estornude, tosa y nos lleguen esas gotitas a la boca, a los ojos, a la nariz e ingrese el virus.
Entonces, es muy importante esa parte y la parte de la desinfección de todas las superficies. En el caso de ustedes, tendrían como superficies todas las bancas, las sillas, las puertas, las manijas de las puertas, los baños, los lavaderos, el mismo lavabo, los sanitarios, o sea, toda esa parte la que la tienen que ir como ejemplificando, qué es lo que requiere. Vean, en el vidrio vive hasta 5 días, en la madera vive 4 días, en el plástico vive 3 días, en el acero vive 3 días, en el cartón 24 horas y en el aire 3 horas. Por eso es importante que mantengan una buena ventilación, porque en lugares cerrados está demostrado que aumenta muchísimo la cantidad de contagios. Entonces es importante que podamos tener en cuenta eso. Ahora viene una parte que empieza a ser interesante para todos nosotros. Las características de las personas susceptibles de complicaciones por COVID. Y aquí entran personas mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con una comorbilidad. Esto significa lo último, que todos aquellos que sean diabéticos, hipertensos, que padezcan un cáncer, que hayan tenido un trasplante, que sean asmáticos, son muy susceptibles también, al igual que las mujeres embarazadas y al igual que personas mayores de 60 años. Esto es importante que lo tomen en cuenta, porque si en su población estas personas están involucradas, que normalmente hay en todas las poblaciones esa variabilidad de población, sería importante que pudieran en algún momento dado restringir su ingreso, o si ya fuera muy necesario, pues quizás con una serie de medidas un poco más específicas. Haga cuenta que vamos a tenerlos más aislados y nadie se va a acercar a ellos, y los mantendremos en un sector del grupo o del salón donde no tengan ni siquiera esa cercanía con los demás, para que evitar de una u otra manera que ellos sean infectados. Algo que les puedo decir es que muchas de las personas que fallecieron esta vez fueron personas mayores. Eso nos habla de que son más susceptibles al ataque del virus. Si ustedes me preguntan cuántos jóvenes murieron, muy poquitos. No hay más allá de 2, 3. Para que en algún momento lo tomen en cuenta, ¿verdad? La mortalidad de jóvenes fueron uno de 28 porque padecía una EPOC, que es decir, por fumar demasiado. 2 personas de 33 y 36 porque tenían una obesidad bastante marcada, que los puso en ese riesgo y fallecieron. Fuera de eso, creo que no recuerdo otro más que haya fallecido, pero sí personas arriba de 55 años, en su gran mayoría hasta llegar a los de 60, 70. Y hay algunas personas que a pesar de sus 78, 80 años, la libraron, pero son casos más específicos. Entonces, este tipo de clasificación de personas susceptibles es muy importante que lo tomen en cuenta, y yo me atrevería a pensar que si ustedes mismos saben, una gran cantidad de pastores puede que estén cercanos a las personas, a esta clasificación. Eso hay que tomarlo en cuenta para que guarden más medidas todavía preventivas, ¿verdad? Así que también hay otra parte. ¿Quiénes colaboran cercanamente conmigo? Para que yo pueda valorar si de los que están conmigo, cercanos por una u otra razón que colaboran más, están en esta clasificación. Y para poderlos aislar un poco. Ellos serían como los susceptibles directos, pero hay susceptibles indirectos. Es decir, yo apoyo al pastor porque lo apoyo en esto, yo estoy en contacto con él, estoy para acá y para allá, soy joven, no tengo enfermedades, no fumo, no tomo, no tengo ningún problema de salud, pero yo convivo con mi abuelita que tiene 90 años, porque yo soy su único sustento o porque ella me crió. En fin, hay muchas situaciones, o mi mamá ya está mayor de edad, mi papá ya falleció, o lo contrario. Eso es decir, yo no soy el riesgo directo, pero soy de manera indirecta el riesgo para mi familiar que está en mi casa. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, siempre hay que tomarlas en cuenta para la mayor protección de estas personas, directas o indirectas. ¿A qué sigue, por favor?
Por este motivo, durante el regreso al trabajo o a la vida cotidiana, que es, ahí entraríamos nosotros, o sea, ustedes en este caso, pastores de la iglesia que tienen la actividad religiosa, en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué actividades tendríamos que programar, que tendríamos que practicar y tener esa programación de nuestro establecimiento? El lavado frecuente de manos, la sana distancia, el estornudo de etiqueta. Y como les decía, hay cositas que a veces podemos compartir, como mantener una alimentación saludable y no compartir alimentos, bebidas con otras personas. Esto es básicamente lo que nos están proyectando como, si se dan cuenta, es lo que estamos promocionando desde siempre. Hay que echarlo a andar en los negocios, en este caso los establecimientos y los templos. ¿A que sí, por favor? ¿Qué es un contacto cercano de trabajo? En el caso de ustedes no sería de trabajo, sería de un centro religioso. Es aquella persona que ha compartido el mismo espacio laboral con una persona confirmada o sospechosa de COVID bajo las siguientes condiciones. Por un periodo de 10 minutos o más a una distancia menor a 1.5 metros o sin haber usado el equipo de protección personal adecuada, cubrebocas, careta, gogles. Haber tenido exposición directa con las secreciones, gotículas y aerosoles de un trabajador, o sea, o en este caso sería un hermano de la congregación, infectado o sospechoso, por ejemplo, si estornudan, tosen frente al contacto sin taparse la nariz y la boca, o contacto directo con superficies contaminadas, en este caso era por los que asistan al templo, ¿verdad? O haber tenido el contacto del trabajo debe haber ocurrido en un promedio de 5 días anteriores al inicio de síntomas. Cuando alguien tenga síntomas y digan, se enfermó el sábado, pero vino a culto el martes, todos los que estuvieron en contacto ese martes con él, tuvieron un contacto cercano con un hermano de la congregación. Si se dan cuenta, es lo que hemos estado venido platicando. O sea, hay contacto por estar cerca de alguien, por tener contacto con superficies, porque estornude, todo lo que puede suceder en el interior de un templo. Por eso es importante la sana distancia, el filtro desde la entrada para evitar que entre alguien contagiado o con síntomas o sospechoso, y que en algún momento van a estar mucho más de 10 minutos, estarán 40 minutos, una hora. Entonces, esa parte puede generar que durante el trance de la hora pueda estar tosiendo o estornudando y liberando cantidades de gotas, partículas que puedan llevar el virus al ambiente, y en algún momento, si es un ambiente cerrado, al no haber una corriente de aire, se mantenga más cerca de la contaminación. Y el riesgo, por ejemplo, sería que le cayera a mi cubrebocas y que no entrara a mi cuerpo, pero si al salir del templo me quito el cubrebocas, lo agarro y me rasco la nariz o me toco los ojos, y ahí lo agarré del cubrebocas a mis ojos y ya ingresó. ¿La que sí, por favor? Aquí lo que les decía, los principios rectores en los que estamos necesarios que se echen a andar ahorita, que estamos en este proceso del retorno al trabajo. Y es privilegiar la salud y la vida. Yo creo que con este principio rector, no tenemos más que estar súper enganchados en esa parte, sensibles, convencidos de que eso es lo más importante de este regreso. O sea, privilegiar la salud y la vida. Porque si no hay salud y vida, no podemos continuar con lo demás. O sea, sin este factor, sin esta parte, lo demás no puede continuar. Entonces, esta sería como el eje del cual partimos y desde el cual nos deberíamos de regir nosotros mismos. No que me rija alguien porque me lo vino a decir o porque me lo quiere imponer, sino nosotros mismos tomar esa conciencia de la necesidad que tenemos de ser partícipes y promotores de este rector, que es privilegiar la salud y la vida. Y yo creo que en ese tenor estaríamos empezando muy bien si ustedes lo adoptan como parte de su nuevo proceso de regreso a actividades, de ser ustedes ustedes son la guía de estas personas. Y si lo extrapolamos al número de gentes que ustedes tienen a su alrededor, pues es una cantidad enorme de gentes. Excelente, ¿verdad? Qué bueno. Pero también tienen esa responsabilidad de que toda esa cantidad enorme de gente
no se vaya a enfermar, porque caímos un poquito en el relajamiento de que, bueno, no pasa nada, no hubo gel esta vez, ahí la próxima semana. O se acabaron los cubrebocas, bueno, hoy le entramos sin cubrebocas, ¿verdad? También es importante que se haga la promoción de que el cubrebocas es individual, no se lo puede prestar uno al otro, inclusive en la familia, por decir, yo voy con mi esposa y mi hijo al templo, pero mis otros dos hijos no pudieron ir, y entonces saliendo le paso mis cubrebocas para que entren. Eso hay que promoverlo de que no vaya a suceder. Cuando se refiere a solidaridad y no discriminación, se refiere a que sí está pasando en algunos lados y estamos luchando bastante para darle promoción a que no suceda, que hay gente que está siendo un poco difícil con los que han padecido el COVID. Realmente no fue una elección, fue una desgracia, y entonces nos deberíamos de solidarizar con la desgracia de los demás para que se vuelva una gracia. Pero si nosotros, es que tuvo COVID, ya que mejor que no venga porque le afecta a la imagen del lugar donde estamos, va a ser muy pesado tanto para los que están alrededor como para el que lo esté padeciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes eso no va a pasar. Pasa más bien en los centros de trabajo, donde sí realmente hay cosas que entran en juego, pero pues aquí está la fe, ¿no? y el amor de Dios. Cuando habla de economía moral y eficiencia productiva, habla de precisamente de ser empáticos con las medidas que nos van a tener esta parte de reaperturar con esa carga moral de responsabilidad y con esa eficiencia en nuestras actividades para que no se vuelva esto un centro de contagio. Y por último, lo que les comentaba, o sea, la responsabilidad de quién es compartida, es pública, privada y social. Y aquí estamos involucrados todos en participar de manera activa y positiva. Es muy importante que ustedes mismos, créanme que yo no los voy a estar checando si lo están cumpliendo o no. Es más, creo que no hay necesidad. Yo creo que son puras personas adultas, responsables. Por algo están allí, por algo tienen ese cargo ahorita, basado en sus actitudes, sus actividades, sus buenas acciones. Yo creo que, pero de todas maneras lo compartimos, ¿verdad? No lo estoy poniendo en tela de juicio, al contrario, por algo están ustedes allí. Pero sí es importante que ustedes mismos regulen esa parte donde no, porque aceptar otros 5 más va a ser otros 10, otros 15, y al rato estén 40, 50 dentro del templo. Que mantengan, bueno, si son 50 porque es el 25%, adelante. Pero está basado precisamente en que van a conservar en práctica todas las recomendaciones y lineamientos para que no se vuelva un contagio. A lo mejor me dicen, es que yo voy a recibir 1000 porque recibo 4000. Pues 1000 son el 25% y estaría dentro de la nueva normalidad, ¿verdad? Entonces estaríamos dentro de lo que establece como seguridad para todos ustedes y no pasaría nada. ¿La que sí? ¿No? Perdón, licenciada Xochitl, ¿sí nos escuchan? Sí, doctor, aquí estoy. Es que decían que parece que alguien no nos escuchaba. Quiero dar una propuesta, aprovechando, doctor, en el chat, si hay algún pastor que tenga alguna duda, Sí. que vaya escribiendo en el chat, ¿no? Para Sí, ir sí. avanzando. Ok, correcto. La que sigue, porque esta no les toca. Esto básicamente es como un centro de trabajo, en el caso de ustedes es un centro de reunión religiosa, pero aquí básicamente lo de la categorización del semáforo, ahorita estamos en naranja, que es bastante bueno para nosotros porque ya el nivel de riesgo epidemiológico ha bajado. Es algo que nos alienta. Si sigue como va la tendencia, es probable que pronto estemos en amarillo y tal vez pronto en verde. Lo que sí es importante rescatar aquí, y hay que ser muy enfático, que el hecho que vayamos cayendo a intermedio como amarillo o a cotidiano como verde, no significa que las medidas preventivas que se pusieron desde el rojo naranja se tengan que quitar. Porque les vuelvo a comentar, hay que ser muy enfático, el virus no ha desaparecido.
el virus sigue conviviendo con nosotros. Entonces, el hecho que vaya bajando y vaya bajando permite mejorar el flujo y la reactivación, pero no quiere decir que por eso el virus desapareció. Entonces, estas medidas, en tanto no haya una alternativa real y verdadera que nos proteja del virus, deberán seguir implementándose de manera, ahora sí, de manera cotidiana, como parte de nuestra vida, de la nueva normalidad, que a veces dicen, oye, pero no es tan normalidad. No, porque ahora es nueva y significa a tomar actitudes y actividades que no estaban en la anterior normalidad, ¿verdad? Por eso es importante que podamos en algún momento dado mantener estas actividades. ¿La que sigue, por favor? La que sigue. Esta nada más es para la que sigue. Esto es nada más así rapidito. El nivel rojo es máximo. Estamos en nivel alto ahorita, que es naranja. Y esperamos en pronto estar en nivel medio y de posterior nivel bajo. Ojalá y pronto esto sea una realidad. Créanme que todos lo deseamos. Nosotros lo hemos vivido de afuera, de adentro, en carne propia. Yo soy sobreviviente del COVID, así que les puedo decir en carne viva lo que significa estar ahí. Entonces, creo que pues no es nada recomendable, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios estamos aquí. Podemos platicar y compartir con ustedes un momento. La que sí. Es aquí a grosso modo, ¿qué es lo que sucede en la máxima contagio que hay, ¿verdad? Con el nivel máximo de contagio, ¿verdad? Y solo se encontraban en operación en las actividades esenciales. Ustedes no estaban en ese contexto, por eso no había habido la apertura. ¿La que sí, no? Aquí, plena operación de actividades esenciales y operación reducida de actividades no esenciales. Ahí entran ustedes, ¿verdad? Se habla en los casos de centros de trabajo de un 30% de la presencia del personal. En el caso de ustedes, normalmente es un grupo más reducido, muy pequeño, entonces creo que en ese punto no habrá conflicto, ¿no? Lo que sí es importante, las medidas. No se las quiero hacer tan repetitivas, pero habla siempre de lo mismo. De la sana distancia, del equipo de protección personal, que básicamente es cubrebocas, gel, la careta, a veces hasta un traje especial si el caso lo requiere, pero básicamente son medidas que ya casi las conocemos todos, ¿verdad? Y sí es importante lo de aquí sí hay que ser enfáticos en la atención a la población vulnerable. Y créanme que aquí sí entra, desde que en muchos casos ustedes mismos lo van a poder decidir, y porque lo están viviendo de viva voz, que el pastor puede ser la persona más vulnerable. Entonces, desde ahí tiene que partir la protección hacia afuera, y a los que sean vulnerables como parte de la congregación, también tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Acuérdense, esta intención de nosotros es poderles brindar algunas herramientas para protección máxima de todos ustedes, de todos nosotros, de todos los que asistan a los templos. ¿La que sigue, por favor? Aquí, si se dan cuenta, a grosso modo, se mantienen características en cuanto a protección, prácticamente las mismas, ¿verdad? No hay mucha variabilidad, porque realmente no podemos romper las reglas en cuanto a las medidas, porque seguimos estando en convivencia con el virus. Y si se dan a cuenta hasta abajo, en verde dice, prestar atención permanente a la población vulnerable. Implementar medidas de protección, o sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? Seguramente les vamos a ir informando, vamos a hacerlo a través de la licencia Xochitl, que les pueda compartir en algún momento los semáforos, como en este momento es el 25, quizás en el amarillo sube al 50 o al 75, y en el verde, digamos, 100% de presencia de todos los feligreses o de todos la congregación a cada templo, pero sin dejar de tener en cuenta estas medidas de prevención, tanto para el pastor como para todos los de la congregación. La que sigue, por favor. La que sigue, porque a ellos no les toca. Esto sí, rapidito así, para no cansarlos mucho, es el personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio para cada una de las áreas
o departamentos. En este caso sería del templo, ¿verdad? Esto es algo que deben considerar siempre de máxima importancia dentro de su población que acuda, porque ellos son los que más riesgo están. Miren, ahorita con la reapertura, por naturaleza misma y porque las costumbres se volvieron leyes, porque así es, todos los jóvenes están deseosos de poder compartir y de partir con sus compañeros. El riesgo es que muchos de esos jóvenes puedan ser portadores asintomáticos y que lleven el virus hacia las personas vulnerables de la casa, que puede ser el abuelito, la abuelita, la mamá, el papá, los tíos o el hermano que está con cáncer. Esa es la parte que nos preocupa, de que en algún momento sea la reactivación de la pandemia como un rebrote muy agresivo. Por eso es importante que podamos siempre tener ese cuidado de las personas vulnerables, siempre tenerlas como ahora sí que con mayor cuidado, con mayor, un poquito más quizás de aislamiento, no por discriminación, sino por protección. Y es importante que ustedes se le hagan ver a su gente, a sus agremiados, que la idea de que cuando acudan al templo, al culto, puede haber esa pequeña sesgo de separarlos un poquito, pero es por protección, no por discriminación, ¿verdad? Porque eso es muy importante, que se sientan ellos protegidos y no discriminados, que a veces nos cuesta, a veces, o nos falta, más que nos cuesta, nos falta a veces comunicar esa parte bien para que no se preste a ninguna mala interpretación. ¿Verdad que sí, verdad? Aquí algo así a grosso modo, pero como les digo, se tiene que echar a andar en todos los establecimientos. Ojalá y todos lo hagan. Finalmente nosotros estamos haciendo la función de ser difusores de esto porque nos importa mucho que la gente se mantenga sana y que no se enferme, ¿no? Y que eso es, la promoción de la salud es algo súper importante que, bueno, ustedes pueden hacer esa gran labor. Me imagino que siempre la hacen, pero ahora le podemos poner un poquito más de énfasis y poder promocionar la sana distancia sigue siendo básico. Aquí en el caso del templo sería el control de ingreso y egreso y hacer las medidas de protección como que en algún momento se pueda evitar que el contagio ingrese al templo. Esa es verdaderamente, digamos, la meta, es evitar que el contagio entre a mi templo y que me contagie a mis feligreses, o perdón, creo que la palabra es, no sé exactamente cuál pueda aplicarse en las diferentes corrientes, pero creo que son las personas que acudan, ¿verdad? Eso es lo más importante, esa es la misión más importante que se tiene, es evitar que el contagio entre a mi templo, ¿verdad? Y hay protocolos para el manejo de los casos de COVID, que cuando ese es un caso de contacto en el templo, un caso sospechoso y un caso confirmado. Y todo esto siempre tiene que estar acompañado del uso de equipo de protección personal y entre esas las recomendaciones de promoción y prevención de la salud y la vigilancia de la salud, ¿verdad? Eso es más o menos importante. ¿La que sigue? Aquí a grosso modo le decíamos, no vamos a entrar a jugarle al médico, pero sí podemos tener una guía que nos pudiera en algún momento dado poder detectar a alguien que pueda ser un sospechoso, ¿verdad? Y caso sospechoso es aquella persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos o síntomas: fiebre, tos seca, dolor de cabeza. Esto se les estaría dando idea de cómo podrían ustedes tener un pequeño cuestionario rápido para poder detectar a aquellas personas que pudieran de tener alguno de estos síntomas básicos, que tienen que tener 2 de ellos. Aquí hay que hacer el énfasis. Vamos a suponer que yo le pregunto a una de la congregación que llega y le pregunto, ¿tiene fiebre? No. ¿Tiene usted tos? Me dice no. ¿Le duele la cabeza? No. Correcto, puede usted pasar. Pero si a los 10 minutos de empezar a leer la palabra de Dios empieza la tosedera de alguien, tendríamos que tener ya algo establecido. ¿Qué hacer en ese caso? Ya se van dando cuenta cómo más o menos se va desarrollando esta situación. ¿Qué hacer en ese caso? Si empieza a toser a medio proceso o después de iniciada
el culto, qué hacer con esta persona, ¿verdad? Eso y después hay que aislarlo para poderlo, tendrían que tener un área para poder decir, se sienta por favor aquí, le pongo su cubrebocas, el gel en sus manos y que se aísle, ¿verdad? Y eso lo tendrían ustedes que lamentablemente, tomar como un ejemplo de que mentirnos a la hora de la entrada nos va a poner en riesgo a todos. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Que puedan ustedes ejemplificar de alguna situación que pase, poderlo capitalizar para, acuérdense, mi meta es que el virus no entre a mi templo. Esa es mi meta. Entonces, lo tengo que, lamentablemente, pues capitalizar precisamente para beneficio de todos. Es decir, esto que están haciendo no se debe hacer porque nos ponen en riesgo a todos. Entonces, de estos 3 síntomas comunes, que tenga 2, ya es sospechoso, ¿verdad? Y puede estar acompañado de secreción nasal, de dolor muscular, de ojos irritados, dolor de garganta, dolor articular, dificultad respiratoria, dolor torácico, es decir, en el pecho, que siente como que le tienen una piedra encima y que les causa esa falta de oxigenación, ¿no? Esto es a grosso modo un caso sospechoso. Aquí ustedes podrían tener una guía rápida de qué preguntarle a la entrada, porque créanme que va a haber alguien que pues tal vez tenga mucha necesidad de esa comunión con Dios y diga, bueno, a lo mejor no es y paso, ¿no? Pero ya estando adentro que empiece a toser y a toser, va a ser algo complicado para todos los demás, sobre todo si todos se ponen en el canal de querer cumplir y protegerse a sí mismos y a todos en la comunidad. ¿A que sí, no? Caso confirmado asintomático. El caso confirmado asintomático, por eso es importante que en su filtro le pregunten si ya padeció, si no ha padecido, si ha sufrido alguna muestra, si algo que nos pueda decir que aunque sea asintomático, puede ser un caso confirmado, y los asintomáticos son muy peligrosos porque precisamente no generan esa necesidad de protección y pueden platicar con él de frente sin protección del cubrebocas y ser contagiados. Y un caso confirmado asintomático es persona que cumpla con todo lo que ya dijimos, que se llama definición operacional del caso sospechoso, y que cuente con un diagnóstico confirmado por laboratorio. Si ya tiene su muestra confirmada, pues no hay más que si está en la fase todavía infectante, se tendrá que aislar, ¿verdad? Ese sería un caso ya muy, muy drástico. ¿La que sigue? Guía de actuación para el caso de brotes de COVID. Caso sospechoso, caso confirmado y qué actuación. Como les decía, tenemos que estar preparados para que si nos llegara a suceder eso, qué cosa hacernos, ¿verdad? Entonces, primero, equipo de protección personal. ¿Qué debo hacer en caso de tener un caso sospechoso confirmado en el templo? Así vamos a manejar. En el templo. Asegurarnos que use cubrebocas de manera correcta, cubriendo boca y nariz. Esto es muy importante. Si llegan todos con su cubreboca y no está correctamente colocado, no está cumpliendo con la función. De nada servirá que lo lleven en el cuello, que lo lleven de diadema, que lo lleven abajo de la nariz, o que se lo quiten para estar hable y hable, porque a veces sucede eso, ¿verdad? Es importante también que les hagan la promoción de no consumir alimentos para no estarse quitando el cubrebocas y comiendo y a veces hasta hablando, ¿no? Entonces, esto del equipo de protección personal es súper importante que esté perfectamente utilizado para que cumpla con su función, que es la de evitar el contagio. Si alguien empieza a toser después de 10 minutos de empezar a predicar la palabra de Dios, pues tendremos que aislarlo, ya sea allí mismo o tener un espacio más allá, que esté lo más aislado posible para evitar que contagie a los demás. ¿Sí? Es referirlo a un lugar aislado para limitar el contagio de otros hermanos que estén en el momento del culto. Pedir ayuda a la brigada. Ahí el call center está abierto las 24 horas. Y para que alguien de la brigada los pueda evaluar y poder determinar su estado. Si es leve, mandarlo a su casa a aislamiento
con todas las medidas. Obviamente que después le darán seguimiento a ellos con las visitas subsecuentes para ver cómo va evolucionando y todo lo demás. O si está desaturando su oxigenación. En esta enfermedad se ha dado un fenómeno que se llama hipoxia feliz. Es decir, yo estoy tranquilo en mi casa, estoy contento, pero mi oxigenación está abajo de 90 y me está poniendo en peligro de morir. Y tengo el caso de un amigo que así le pasó, o sea, él estaba aparentemente con una tosecita y estaba bien, y de un momento a otro, después de 7, 8 días, lo invitaron a desayunar y se desmayó en la mesa y le checan su oxigenación, estaba en 60 y en 50, 40 se murió. Se murió. Y no, aparentemente era un caso que iba a pasar tranquilamente en su casa y iba a regresar a su trabajo. Entonces, se llama hipoxia feliz, porque me estoy muriendo y no lo sé. Entonces, por eso, a la hora de que le hagan la evaluación, el personal médico dirá, bueno, está desaturando, requiere oxigenación y va al hospital, ¿verdad? O va a su casa como caso leve. Por eso es importante saber qué hacer en este proceso de un caso de sospechoso a la hora de estar todos congregados y todos reunidos para evitar que el contagio se vuelva masivo. Ya nos tocará a nosotros hacer el estudio de contacto y hacer el estudio de caso y el seguimiento. Pero esta parte de las primeras 3 pasos se tendrán que hacer tal vez en el templo o de alguna manera los primeros 2 y el tercero ya tal vez en su casa, pero en fin, de alguna otra manera ahí entra el trabajo, como decíamos, la corresponsabilidad del sector privado, público y social. Y ahí entraríamos en conjunto a hacer la labor. ¿La que sí, por favor? Aquí es algo que se llama controles de ingeniería, aunque suena la palabra un poco así como reconstruir mi templo, reingeniería de poderlo cambiar las cosas, no va más allá. Es solamente las cosas comunes que normalmente hacemos, pero se le nombra así como controles de ingeniería. Y si ven ustedes, son barreras físicas a la entrada y la salida para delimitar. A lo mejor una sola banca, ustedes la atraviesan en la entrada y aquí es entrada y aquí es salida y no causó más gasto ni mayor movimiento, ¿verdad? Algunos negocios usan parte de su promocional para dividir la entrada y la salida. Y no pasa nada, o sea, realmente no está ocupando un desgaste o hacer una barrera que construir, nada, ¿no? Simplemente son medidas que se pueden usar de lo que tengamos a la mano. Que cumplan con la función, adelante, ¿no? La señalización, esto es importante que dentro del templo se le pueda dar difusión a las buenas prácticas para protección de la salud. La sana distancia, el uso de gel, el lavado rápido el lavado frecuente de manos, el uso del equipo de protección, todas las cosas, ¿verdad? El sistema de ventilación. Bueno, sistema de ventilación, lo que les decía yo, en lugares cerrados, donde no hay movimiento de aire y hay aglomeración de gentes, el riesgo de contaminación es muy alto. Por eso es importante ver de qué manera se puede establecer que el flujo de aire sea lo más amplio posible para que le renueve el aire constantemente del interior y de esa manera, por aquello de las dudas que se nos haya filtrado algún asintomático, esto evite que nos contagiemos muy rápido, ¿verdad? Sistemas de suministro de alcohol gel. La idea es que haya estaciones de gel lo más fáciles para que pueda haber acceso a ellos. Es decir, si estamos en el templo y vamos a ver, yo estoy de frente al púlpito o al templete y en el lado izquierdo hay una estación de gel, la persona que está en el extremo derecho tendría que atravesar entre todos para llegar al gel y estaríamos rompiendo la sana distancia. La idea es que esté accesible. Los dispositivos de gel son verdaderamente económicos, pero que evite la movilidad interior para llegar a algún tipo de servicio que necesite o de uso de este caso del gel. Por eso debe haber suficientes para que la gente no tenga que atravesar la estancia para llegar al gel. Lo mismo con el sistema de lavado de manos portátiles, por eso se habla de si se pueden poner 2 o 3. Hay por ahí, después en la presentación podrán ver algunas, cuando lo quieran ver totalmente. De 2 anforitas se hace un lavado de manos portátil, no es tan
tan costoso ni tan difícil, pero cumple con su función. Los sensores de temperatura corporal a distancia. Esto se refiere al termómetro láser para que a la entrada de la iglesia ustedes puedan tomar la temperatura y aquellas personas que estén arriba de 37.5 puedan ser aisladas de momento y darle una oportunidad. Si venía caminando muy rápido porque llegara a tiempo, si porque venía subiendo para arriba y el terreno es escabroso y así le tocó, se le espera unos 15 minutos, 20 minutos y se vuelve a tomar la temperatura. Si ya él en el estado de reposo mantiene, o sea, ya en lugar de 37.5 ya nos estamos con 38.5, definitivamente se le aísla, se le da equipo de protección. Si es posible y viable que él regrese a su casa y se aísle, pues se le pide que regrese a su casa. Si es un niño o una joven que tiene que esperar a su familia, se le aísla entre tanto y después se regresa a su casa con las medidas de protección e incluso lo pueden notificar para que se le dé seguimiento. Y finalmente habla de los sistemas de limpieza y sanitización. Es decir, ustedes ya vieron que en las superficies se mantienen varias horas vivo el virus, así que si alguien lo llevó al templo, tenemos que buscar la manera de matarlo. Y eso solamente será a través del uso de sustancias sanitizantes. La más barata de todas es el cloro. Ahorita está circulando aquí en Comitán un nuevo producto que garantiza que una vez que ustedes lo apliquen a todas sus bancas y a todas sus áreas y superficies, incluidos baños y todo lo demás, ellos le garantizan más de 12 días de protección a su establecimiento. Se me hace bastante viable. Incluso en la ropa ustedes lo pueden aplicar, a la cara, a las manos. Yo no fui a la demostración, pero dicen que hasta abrían la garganta y se lo aplicaban hacia adentro para sanitizarse, que bueno, ya no sería lo correcto, ¿verdad? Pero eso lo hacían como una medida de la bioseguridad del producto. Pero bueno, si no nos metemos en ese rollo, simplemente usemos el cloro y con eso tendríamos suficiente. ¿Cómo debemos diluirlo? Al 5%. ¿Sí? Es decir, en un litro yo pongo 50 mililitros serían 950 mililitros de agua y 50 mililitros de cloro y tengo una dilución al 5% que me garantiza la sanitización de todo mi ambiente. Incluso podrían conseguirse una bombita de las que sirven para fumigar, hay unas más pequeñas para fumigar, como las que usan en la agricultura, para sanitizar todo después de que salga un grupo y la gota es muy fina, entonces se evapora más rápido, pero sí llega a cubrir todo para no tener que pasar los trapos por cada una de las mesas o de las sillas. Ya será ustedes como vayan pudiendo implementarlo, pero sí es importante que aquellas personas que hayan dejado el virus, acuérdense, van a llegar asintomáticos. Pero los asintomáticos ya se demostró que un asintomático y un sintomático grave, ambos tienen la misma carga viral y ambos transmiten de la misma manera el virus. Entonces, esos son los verdaderamente riesgosos en este caso para ustedes, en los templos donde va a haber acumulación pues de alguna manera de personas, va a haber flujo de personas, en algún momento el aire no va a ser tan ventilado porque no está diseñado para eso, o si la lluvia no lo permite, se tendrán que cerrar las puertas. Entonces, esos asintomáticos van a ser verdaderamente los riesgosos para todos nosotros. Por eso hay que sanitizar frecuentemente. Por eso hay que estar las estaciones de lavado y las estaciones de gel de manera distribuida para que todo el mundo tenga acceso y se esté sanitizando frecuentemente. ¿La que sigue, no? Ejemplos de barreras físicas, en el caso de ustedes no va a aplicar en cuanto a barreras físicas, pero sí va a aplicar la sana distancia, la que sí. Los sensores de temperatura son importantísimos para que se evite el contacto directo y poder tener esa lectura para poder determinar alguna persona que pueda traer sintomatología o que parezca sospechoso. En el caso del cloro, para que lo tengamos nuevamente, para que esté al 5%, son 950 mililitros de agua y lo completamos con 50 mililitros de cloro y haríamos el litro y tendríamos la dilución al 5%, que es la recomendable para desinfección de superficies muertas. Esto pues, lo van extrapolando, ¿verdad? Si fueran 10 litros, serían 9 litros y medio de agua y medio litro de cloro para, no sé, llenar una bomba para poder rociar por todos lados en el establecimiento.
esa sería una dilución. 9,5 litros y medio litro de cloro. Y tendríamos los 10 litros de la solución, que lo tendríamos al 5%. ¿La que sí, bro? Vean, aquí les voy a poner un ejemplo rapidito de cómo el en medio me llama la atención porque es muy práctico. Cómo se puede establecer una estación de lavado rápida, económica, sencilla y eficiente, ¿verdad? La que sí, por favor. Igual con los de suministros de gel, como les digo, hay maneras de cómo establecerlo para que puedan ustedes distribuirlo por su establecimiento. Lo de la ventilación, así rápidamente, les diría que entre más ventilación haya, menos posibilidad de contagio hay. Eso ya ustedes irán adecuando a cada uno de acuerdo a las características de construcción del templo, ¿verdad? O si en algún momento requieren hacer algunas ventanas, algo así, pues ya ustedes sabrán, ¿verdad? Pero sí es importante que tomen en cuenta que la ventilación va a disminuir mucho el contagio. Estas son las promocionales que nosotros sugerimos que puedan tener en el templo, a la entrada, para que se haga la cultura entre toda la gente de que son medidas que en el templo y en su casa y en su trabajo son necesarias. Porque de nada serviría que en el templo las echaran a andar y en su casa no las echaran a andar y se contagiaran todos en la casa y regresaran al templo contagiados. La que sigue, por favor. Esto ya no va para ustedes porque esto ya es una cuestión en los negocios muy grandes donde se involucran muchos empleados, muchas áreas que supervisar, muchas áreas que estar checando que todo cumplan. Pero a grosso modo alguien tendrá que estar pendiente de que haya agua, haya jabón, haya gel, los señalamientos estén en su lugar, que el termómetro tenga baterías, que esté cargado. Esas cositas sí las tendrán que tener en cuenta, pero creo que es de control creo que le tocará al pastor tal vez, o designar a alguien que en algún momento sea su apoyo y que se encargue de esas tareas para apoyarse entre todos, ¿verdad? O me imagino que tienen algunas comisiones ustedes por allí. De alguna manera podrán hacer este tipo de tareas de monitorear que todo esté en su lugar, que todo esté, para que no lleguen todos y es que está descargado el termómetro y esta vez no vamos a tomar la temperatura. Y si se les cuelan 2, 3 que van en proceso, va a afectarle. Recuerden, nuestra meta es evitar que el virus entre en el templo. El problema de los aires acondicionados es que tienen que tener unos filtros especiales porque recirculan el aire y entonces podrían hacer lo contrario, es decir, meter el virus y dispersarlo por todos lados si no llevan los filtros, que son filtros EPA, que son especiales, que evitan el paso de los virus. De lo contrario, puede ser contraproducente. El contrario sería en extractores, tal vez, que pudieran usarse en lugar de aire acondicionado. Si tienen esa capacidad y todo y lo consideran necesario, habría que trabajar con sus proveedores y decirles, necesito filtros que eviten que el virus, una vez que ingrese al sistema, sea dispersado de nuevo al ambiente, ¿verdad? ¿A que sí, por favor? Aquí, lo que les decía, ¿no? Lo de la protección, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Ya hemos platicado bastante el tema, no creo que haya mayor, como ejemplo están las mujeres embarazadas o que tengan bebés muy pequeños, personas con obesidad. Este tema sí nos pega bastante. Tenemos el primer lugar mundial en obesidad infantil y estamos en los primeros lugares en obesidad en adultos. Como les decía yo, es la parte que tenemos que revisar qué dejamos de hacer para tener una vida saludable. El hecho de que yo no vaya al médico porque aparentemente no estoy enfermo, no quiere decir que estoy sano. Una persona que tiene un grado de obesidad desde pequeño, mediano hasta los graves, es una persona que tiene hormonas de la inflamación continuamente circulando. Entonces, estas personas que tienen hormonas de la inflamación claro que no quiero que se vaya a confundir, es que como estoy inflamado, por eso estoy gordito. No. O sea, estoy gordito y libero yo hormonas de la inflamación todo el día, a todas horas estoy liberando esas hormonas de la inflamación. Entonces, cuando me agarra el virus, que también me provoca una inflamación grave,
eso se dispara y por eso algunas personas con obesidad han fallecido o han tenido un cuadro muy, muy agudo, muy crítico por la obesidad. Creo que es momento de que todos nos veamos en ese sentido, si me toca hacer trabajo en el respecto o promocionarlo para que a los niños pues empiecen a trabajar con eso y empiecen a evitar que esto en algún momento se convierta en algo riesgoso para su salud. Personas adultas, como había hablado, de mayores de 60 años y todas las personas que viven con diabetes, hipertensión, sobre todo las que tienen diabetes y hipertensión descontroladas, ¿verdad? Que cada rato están entrando en crisis, son muy susceptibles de sufrir la enfermedad. Quienes padecen hipertensión y toman medicamentos para la hipertensión generan más receptores para el virus, por eso son más susceptibles de enfermarse. Los que tienen cáncer, su sistema inmunológico está de alguna manera luchando contra una enfermedad, entra otra y lo agarra débil, ¿no? Así como los que tienen discapacidad por trasplante, enfermedad hepática, pulmonar. En la cuestión de pulmonar tenemos nosotros una situación regional que muchos de los adultos mayores son personas que desde niños crecieron en un ambiente que los obligó a la necesidad. O sea, no, aquí no hay culpables, ¿no? Somos producto de lo que pasó en su momento, ¿no? Y vivieron desde niños en hogares donde se cocinaba con leña. Por lo tanto, son personas que tienen sus pulmones muy afectados, que tienen una capacidad pulmonar muy baja y que el virus viene y entra y acaba con esa pequeña capacidad que tiene y son personas que mueren muy rápido. Entonces, quienes hayan cocinado toda la vida con leña, vaya, no los podemos culpar porque no es culpa de ellos, ni aquí, le digo algo, en la vida no hay culpables, somos producto de lo que nos tocó vivir. Entonces, ahí les toca cuidarse más. O sea, y ustedes podrían hacer la labor, quienes hayan cocinado con leña, más cuidado todavía, ¿verdad? Así también como las personas que tengan problemas con epilepsia, accidentes vasculares, o sea, que tuvieron un ataque, un accidente vascular cerebral, o otro tipo de enfermedades. A grosso modo serían ellos. ¿No? Hasta ahí. Hasta ahí lo dejaríamos porque entraríamos en una área que ustedes ya no les toca, va para otro tipo de establecimientos, pero en todos, a grosso modo, son los 15 puntos que se requieren establecer como indispensables para el funcionamiento. Pues agradezco su atención, esperemos que hayamos podido inculcarles esa pequeña chispa que necesitamos que ustedes la hagan una llamarada de corresponsabilidad en su templo y con las personas que acuden como feligreses. Si tienen preguntas, si las podemos responder con todo gusto, si no las investigamos y les hacemos llegar la respuesta correcta. Doctor, dos preguntitas nada más, se lo ruego. Sí, por favor. Soy el pastor Alfredo Ríos. Buenas tardes. En el caso de los pastores, la mayoría son relativamente jóvenes. Ok. Pero habemos algunos que sí ya tenemos una edad, ya arriba de los 60 años. ¿Qué aconseja? ¿Podremos seguir predicando o enviamos la estafeta ya con alguien más? La otra pregunta, las familias que llegan al templo por lo regular van, no es una situación para toda la familia, pero sí llevan sus niños y sus adolescentes. ¿Hasta qué edad, si llevan niños, pueden estar ahí en el templo con nosotros? Conviviendo. Esas serían las dos preguntas importantes. Okay. En el caso de la primera, yo creo que, estoy seguro, que hacen labor de equipo. Entonces, si hay un pastor que está como persona vulnerable, creo que es el momento de que pasar la estafeta. Yo creo que sería en algunos sentidos bastante necesario y casi obligatorio. ¿En qué sentido? Haz de cuenta que en lugar que usted vaya a recibir a todas las personas y les tome la temperatura y haga toda la labor de contacto con ellos,
algunos de los colaboradores jóvenes podrían hacer esa labor para que usted se mantuviera aislado, un poquito aislado, de manera que su contacto directo con las personas sea menor. Quien haga la labor de desinfección, eso no sea usted, sino que alguien lo apoye para hacer todo el proceso de desinfección, la captura de datos, en el caso si llegaran a ponerla como una guía de entrada de signos y síntomas que pudieran ser sospechosos. Vaya, si usted está predicando y alguien empieza a toser, no sea usted el que vaya hasta el que está tosiendo y lo lleve a un lugar aislado, que tenga un grupo que lo pueda apoyar en ese tipo de actividades y usted se mantenga más aislado. Es decir, la idea es que nosotros no nos aislemos de la vida, sino más bien participemos en la vida, en esta reactivación, pero sin que nos pongamos en riesgo. Eso sería más o menos mi punto de vista y pues ya todo el mundo podrá acotarlo como considera que lo puede acomodar. Pero si usted se mantiene aislado y alguien lo apoya con las actividades de contacto más frecuente o más directo, mantendrá esa sana distancia de todos. En el caso de la segunda pregunta, normalmente se ha establecido como norma que sean niños mayores de 12 años. Claro, esto estamos hablando como una parte del manejo en la vida social. Aquí creo que hasta tienen áreas para los niños cuando llegan al culto. Ahí habría que tal vez hacer una labor un poquito más amplia, decir, bueno, si vamos a recibir el 25% y son 50 personas o son 100, ¿cuántos de los que van a venir tienen niños pequeños? Si en un grupo el 50% de ese grupo tiene niños pequeños y me van a llegar 50 niños, pues tendríamos que entrar en esa concientización, decir, a ver, de todos los que tienen niños pequeños, ¿por qué no los distribuimos en diferentes grupos o diferentes días para que también los niños se diluyan? Y si tengo que atender a los niños en un área especial, no atienda yo a 50 niños, sino atienda yo a 5 niños que los voy a tener distribuidos y poderla en un momento manejar en la sana distancia con su equipo de protección, ¿verdad? Obviamente que a la entrada a esa área de los niños, pues se les tendrá que hacer tal vez alguna actividad como ponerles gel o que todos los niños se laven las manos perfectamente bien, entren al área y cuando salgan de esa área, otra vez lavadas las manos para que entonces tratemos de matar siempre aquel virus que pueda estar circulando. Así sería más o menos la mecánica en algún momento, o bueno, ustedes pueden tomar ya alguna determinación en particular, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿nos podrán, Doctor, perdón. ¿nos podrán hacer llegar el PDF de lo que usted explicó el día de hoy? Sí, definitivamente sí. Tenemos aquí material ya grabado completamente para podérselos compartir y en algún momento dado, no sé si a través de la licencia Xochitl puede ser, ustedes digan cómo se les hace más viable y más práctico. Incluso sí, pues adelante, ¿verdad? Yo ahí sí no soy el experto, pero hay gente muy, muy experta que nos podría apoyar. Y claro que sí, la idea es que ustedes lo tengan en el material. Gracias. Sí, gracias, doctor. Yo considero que ya que nos den este material, vamos a utilizar la misma forma de comunicación con ustedes, pastores, a través de nuestro coordinador de asuntos religiosos, que es el licenciado Alfredo Cifuentes. ¿Sí lo pueden Pregunta, ¿Se puede mandar ahorita ahí? una pregunta. Sí. ¿A partir de cuándo ya se puede aperturar los templos para hacer los servicios? Mire, en el caso de nosotros no estamos manejando fechas, estamos manejando el semáforo, que lamentablemente no se ve, pero no está a colores, pero estamos en el semáforo naranja y ahí tiene 2 o 3 semanas que estamos con el semáforo naranja, por lo tanto, en ese tiempo ya ustedes pudieran haber abierto, ¿verdad? Puede ser que sientan ustedes que no se los comunicamos pronto, pero créanme que vamos haciendo de la manera más rápida que podemos. Lo importante para que, vaya, no hay fecha. Yo más bien pondría así como punto de partida para abrir, es en qué momento yo ya tengo todos mis protocolos para brindar la certeza a los que van a venir. Y en ese momento yo abro.
Estamos en el tiempo. Si ustedes se ponen, sí, exactamente, ahorita, si ustedes se ponen a trabajar ahorita toda la tarde y toda la noche y amanece con todo bien armado, mañana pueden citar a su gente. Ok, gracias, muy amable. Doctor, hay preguntas aquí en el chat, las voy a leer. Dice, por ejemplo, ¿qué producto es y dónde se puede sanitizar? ¿Qué producto es y dónde se consigue el producto para sanitizar? Déjenme un momentito, ahorita les voy a buscar por aquí porque me lo pasaron el contacto. Ahorita déjenme ver. ¿Están estas dos? Ya está. Ahorita voy a buscar. Ahorita les paso el teléfono, porque me dejaron un teléfono acá. Es el 963. ¿Lo quieren anotar, por favor? 963, 633 633, 0918. 0918. De hecho, cuando nos vinieron a promocionar el producto, me decían que estaba en camino, ya tiene como semana y media, yo creo que probablemente tengan el producto ya. Hablan ellos de maravillas. Esto es, miren, hay una sustancia que se llama amonos cuaternarios, que se usa para desinfección de superficies y se usa en muchas áreas, pero digamos que es como el producto básico que salió. Y ahora ha habido, como en todo, ha habido crecimiento en la manera y en la calidad de los productos. Yo en mi caso uso uno de cuarta generación para desinfección de todo. Este que están promocionando ellos se llama de sexta generación, es decir, ya llevó 6 pases de refinamiento, por llamarlo así, de purificación, y por eso lo usan ellos hasta en la ropa, en la cara y todo, y dicen que su bioseguridad es altísima. Es un producto japonés, que viene importado desde Japón. Entonces, ellos lo están promocionando y hablan, de hecho en la literatura habla hasta de 20 días, una vez sanitizado un área, 20 días estará protegido contra el virus. Se me hace bastante viable porque facilitaría mucho el trabajo de desinfección y sobre todo garantizaría la seguridad de los que asistan. De todos modos, ahí les compartimos el teléfono, no recuerdo ni cómo se llama la persona, pero ahí lo dejo el teléfono y ustedes pueden platicar con ellos, ¿verdad? Sí se puede compartir. Bueno, me dicen que sí, podemos compartir a través de este medio ahorita todo el material, pero que el anfitrión tiene que convertirlo porque a nosotros no nos los permite. Entonces, si quien hace la función de anfitrión pudiera hacer el proceso, sería excelente. Se lo mandáramos a él y lo voy a... Ok. ¿Que nos dé un número? ¿Quién es el anfitrión, perdón, Lick? Usted y yo, por ratitos usted y por ratitos yo. Entonces se lo mandaríamos a usted. O si nos dejan como anfitrión nada más nosotros ahorita. Sí, claro, si ustedes nos lo pueden enviar, adelante. Sí, ahorita el ingeniero nos va a hacer aquí el favor, él es el experto en esto. Otra pregunta, doctor, aquí nos dice, en el púlpito a 2 metros de distancia de las personas, ¿me puedo quitar el cubrebocas para usar el micrófono? Técnicamente dice que sí. La recomendación es decir que a 2 metros de distancia o más estoy protegido. Más sin embargo, si hubiera una posibilidad de hacer un poco más de espacio, pues sería como más ideal, ¿verdad? Porque finalmente, bueno, yo creo que un poquito, por ratitos, yo creo que los pastores usan un poquito el tono de voz un poquito alto para poder llegar a todos. Eso significa más esfuerzo y tal vez un poquito, tal vez proyección de micropartículas o de microesferas de los líquidos de la boca y pudieran tal vez volar un poquito más allá. Pero bueno, si se dice que si nos mantenemos a 2 metros de distancia, estamos protegidos. Si lo tomamos como literal, pudiera ser. ¿Por qué no? Otra pregunta dice, ¿podemos sentar a familias de 5 personas en bancas de 3 metros? Es decir, las familias juntas y pueden quedar sentados juntos en bancas de 3 metros.
Dice 1,5 metros entre uno y otro. Ok, entonces no se puede. Lo ideal sería... Ya sé que